Hablamos de coronavirus y hablamos de la situación de la ciudad de Río Cuarto. Vamos a repasar los últimos datos sobre la pandemia, la curva de casos que sigue mostrando la forma de serrucho. Ayer registraron o se identificaron, se reportaron 85 nuevos casos para Río Cuarto, que ya acumula más de 3.400 casos desde el inicio de la pandemia. 3.401 exactamente son los casos totales en Río Cuarto, 1.855 son los pacientes que ya han superado el coronavirus. Río Cuarto está en fase 1, son los últimos días de fase 1 y se espera que después de haber cumplido estos 14 días, este ciclo del virus, comience a notarse una baja considerable en los casos. Son las perspectivas, las expectativas que han puesto los profesionales que le sugirieron al intendente municipal avanzar en esta medida de restricción de actividades. Estamos en contacto con el doctor Diego Almada, el coordinador del COE regional Río Cuarto. Doctor, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Gracias por su tiempo con Telediario. Lo consultamos para saber cuál es su evaluación de estos días que Río Cuarto ha pasado en fase 1. ¿Qué se puede esperar? ¿A partir de cuándo vamos a comenzar a ver resultados? Bueno, primero hay que decir que lo que se ha podido observar, afortunadamente, es un alto acatamiento de la norma. Se ha visto de manera considerable la disminución de circulación de las personas, lo cual, como vos bien lo señalabas, en las experiencias previas, digamos, en las experiencias ganadas, vividas a lo largo de esta pandemia, nos ha demostrado que esta es una de las medidas que más han sido más valoradas por el impacto, en la reducción del impacto de casos que ha tenido, ¿no? El virus lo transportamos los seres humanos, si nosotros no nos transportamos, no nos movilizamos, reducimos la posibilidad de diseminarlos. Creo que ha sido una estrategia que ha venido dando resultados, lo podemos demostrar con números concretos. El impacto de esto se va a ver cuando finalice esta fase en 10 o 15 días posteriores a la misma. Tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. Y ahí, como vos bien lo señalabas, también el mayor desafío es cómo volvemos a la actividad normal, cómo nos acostumbramos a vivir con esta nueva realidad y cómo mantenemos cierto nivel de restricciones. Es decir, siempre las recomendaciones y lo que se ha podido demostrar es que la salida de estas situaciones tienen que ser progresivas desde el punto de vista sanitario, ¿no? Porque si volvemos todos a la vida normal de movimiento, sin los cuidados pertinentes, sin los controles necesarios, sin el autocontrol, el autocuidado, probablemente vayamos a desechar todo este esfuerzo que como comunidad el Río Cuarto ha hecho, ¿no? Y eso es lo que ninguno de nosotros creo que quiere o que espera. Esto quiere decir que el día sábado, cuando entremos nuevamente en la etapa de distanciamiento social, si no hay un compromiso ciudadano, quizás la fase 1 haya sido en vano, haber pasado tantos días paralizados. Sí, sin dudas, el acento de esta pandemia está puesta en la responsabilidad individual y social. No podemos tener a un agente de salud o a un agente de seguridad en cada uno de nuestros hogares, intentando que no nos reunamos en reuniones sociales, intentando que no respetemos, que no estamos usando las normas de bioseguridad necesarias para poder defendernos. Los distintos sistemas sanitarios del mundo han demostrado que han sido todos vulnerables cuando se ha dejado librada la historia natural de la enfermedad, el COVID. Entonces creemos y tenemos que hacer hincapié en esa responsabilidad individual y social que ustedes hacían referencia, ¿no? Sobre todo por todas las estrategias que se están llevando a cabo, o sea, a pesar de la vigilancia epidemiológica, del seguimiento de casos activos. Hoy la región tiene, como vos bien lo señalabas, más de 2.700 casos activos en toda la región de lo que sería
el área de influencia del COE regional, y hay más de 1.700 casos activos en Río Cuarto, de los cuales hoy tienen más de 8.000 personas que están siendo seguidas, acompañadas por un esfuerzo enorme en el domicilio, que son los contactos estrechos. Si estas personas no respetan ese aislamiento, si se movilizan y salen a la calle, bueno, vamos a estar ante algo que no queremos que suceda, ¿no? Bueno, doctor, ¿y cómo? Hoy el brote representa el 12% del brote de los casos activos que tiene la provincia en la totalidad, y se distribuyen esos 1.700 casos para un conglomerado urbano de 180.000 personas, y hay 1.000 personas más afectadas en todo lo que es el interior. Estamos trabajando en una estrategia de coordinación sanitaria con el subsector privado, con el subsector público, y ahora integrando también a todo lo que son los corredores, ¿no? Atendiendo y sabiendo que si hay una escalada de casos, la repercusión directa es sobre el sistema sanitario. Doctor, ¿y cómo se encuentra el sistema sanitario de la ciudad? Hasta hace muy pocos días consultamos a diferentes autoridades de los sanatorios y las clínicas privadas, y todos daban cuenta de una situación muy preocupante. En algunos casos directamente no tenían camas, ya tenían la ocupación plena en sus instituciones de salud. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, la situación, si bien nos ocupa y estamos trabajando, como les decía, de manera mancomunada y de manera integrada, tanto digamos, el subsector público, el subsector privado, los prestadores de salud, y también están involucrados los financiadores del sistema. Es decir, estamos todos los actores sociales necesarios para poder evaluar, para poder seguir, para poder monitorizar de cerca cuál es esta situación. Por eso el acento no se puede poner solo en el sistema sanitario, que es el último que tiene que dar la respuesta, sino en la necesidad imperiosa de la responsabilidad individual y social. Hasta acá el sistema viene dando respuesta. Si bien es cierto, y lo va a seguir haciendo, si bien es cierto que hay demandas a veces ajustadas así, o que ha ocurrido, por ejemplo, que se han involucrado algunas instituciones de salud privada en relación a la cantidad de personal para asistir a las camas, hay una reconversión de camas del sistema, el hospital está poniendo a disposición, se están evaluando otras posibilidades de agrandar esa capacidad, y no hemos tenido que tener, o aplicar un plan de contingencia por el momento, y por eso digo que se hace una proyección y se hace una evaluación permanente de la reconversión de camas, no solamente acá en la ciudad de Río Cuarto, sino en cada uno de los corredores que afectan toda la región. Estamos hablando de aquellos hospitales que no eran o no tenían camas COVID, y que algunos de ellos ya han pasado a ser utilizadas como tal. Es decir, hay toda una disposición de todos los recursos del sistema, ha habido inversión por parte del gobierno de la provincia, y también ha habido un compromiso manifiesto por parte del subsector privado, que está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Estamos trabajando también con los geriátricos, estamos trabajando fuertemente con los geriátricos. Bueno, quería preguntarle sobre ese tema, porque en la región, Coronel Moldes, ya se han registrado casos también en Huinca Renancó en el sur, en la localidad de Ucacha, y prácticamente en toda la región, incluso varios geriátricos de la ciudad de Río Cuarto están presentando casos, y esa es la situación de máxima preocupación, ¿no? Por la vulnerabilidad de las personas que están en los geriátricos. Así es, sin duda sabemos que la personal esencial de los equipos de salud y los geriátricos son sin duda el tendón de Aquiles o el punto más débil del sistema en ese sentido, porque si se afectan ellos, unos porque sobrecargan el sistema y otros porque si afectan la salud de quienes nos cuidan, probablemente tendremos más dificultades para poder asistir a las personas que lo necesiten. Entonces ahí es donde estamos trabajando en estas dos líneas, fundamentalmente, como le decía, de manera integrada. En el caso de los geriátricos, permítanme que lleve tranquilidad también en ese sentido. Hay 60 geriátricos en Río Cuarto, por lo menos que tenemos contabilizados, que los estamos siguiendo de manera sistemática, de los cuales 7 fueron afectados en algún momento desde el inicio de la pandemia hasta este momento. Hoy se encuentran 5 en vigilancia activa. Estamos hablando de 500 personas que asisten
a los adultos mayores, a los residentes, y estamos hablando de 600 personas más o menos, de las cuales hubo cinco personas fallecidas desde que se inició hasta este momento. En este momento hay 16 personas aisladas en dispositivos intermedios, que eso también fue una herramienta muy importante para poner en funcionamiento, y hay 75 personas aisladas en los geriátricos con un seguimiento estricto, y hay todo un desarrollo de una estrategia importante que se viene desarrollando de manera interdisciplinaria, Doctor, donde participan, digamos, los distintos organismos necesarios para abordarlo, y ahí donde se le realiza un testeo al personal de manera organizada, con turnos sistemáticos, hay capacitaciones e inspecciones en bioseguridad para todo el personal y sobre todo entrega de EPP también, que por ahí tenían dificultad del sector privado para conseguirlos, y se ha dispuesto desde el Ministerio de Salud que también tengan estos elementos de protección personal necesarios. También se hace atención médica y valoración clínica de los internos en caso de necesidad y derivaciones a la escuela de enfermería. Bueno, por último, y apelo a la brevedad, ¿qué pasa con la cuestión de los hisopados? ¿Siguen todavía los reclamos por los hisopados que no llegan en tiempo o en el tiempo en el que se prometen? En muchos casos, personas que dicen nos perdieron el hisopado y nunca les llegan los resultados. E incluso hubo reclamos de localidades de la región. Usted lo sabrá, General Cabrera, el director de salud de esa localidad, dijo directamente: sentimos que la provincia nos ha soltado la mano porque no les estaban mandando ni siquiera los hisopos para poder realizar testeos. En General Cabrera, que es una localidad que tiene todavía uno de los focos activos más grandes de la región. Yo quisiera que esto se ponga en el contexto de la situación que está viviendo toda la provincia, ¿no? Y pedirle a las personas que tengan paciencia, a aquellas que se les demora el hisopado. En este momento la ciudad de Río Cuarto tiene una prioridad en ese sentido. Se están realizando más de 500 hisopados por día. La demora promedio de la entrega no supera las 72 horas y se ha trabajado de manera integral también con el subsector privado para priorizar aquellas situaciones en los casos de personas que están internadas o en el caso de personas que tienen factores de riesgo, para entregarlo dentro de las 24 horas, además de la estrategia que se ha realizado conjuntamente con la Universidad de Río Cuarto, que están procesando también PCRs allí. Se han realizado más de 15.000 testeos, digamos, de PCR, sin contar el resto de las acciones que se llevan a cabo. Quiero decir con esto que es una situación de contexto que por ahí se complejiza cuando la provincia hoy tiene 22.000 casos activos y cuando hay una demanda creciente en todo el territorio. Y a pesar de que se siguen sumando espacios para el análisis, lo más importante de esto es que la gente que está como contacto estrecho, que hablábamos recién de 8.000 personas, o aquellos que están están siendo investigados por posible COVID, lo que tienen que hacer es permanecer en sus hogares. El 80% de estas personas van a pasar la enfermedad sin ningún tipo de complicación. Y si llegan a tener algún tipo de complicación, está todo dispuesto, todos los recursos humanos y profesionales para poder asistirlos. Entonces yo lo que pido es paciencia en ese sentido y que pongamos en contexto una situación de pandemia que, como le decía recién, ha superado todas las posibilidades de todos los sistemas de salud. Si no somos parte del problema y si no nos sentimos parte de la solución, aportando este granito de arena que es la responsabilidad individual y social. Doctor, le agradecemos por este tiempo, lo consultaremos ya cuando haya un impacto, se pueda evaluar el impacto de la fase 1 en Río Cuarto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y rápidamente les contamos cómo sigue el cronograma de reapertura de actividades en Río Cuarto. Son los últimos días de la fase 1, ya se han habilitado comercios para la venta online, los bancos para el pago de los beneficios sociales con turno y también las obras privadas e industrias no esenciales. A partir del sábado se habilita el comercio con atención al público en horarios de lunes a viernes de 10 a 18 y el sábado particularmente de 9 a 14 horas. También los bares y restaurantes con atención al público de
lunes a lunes de 8 a 23:30. Las profesiones liberales, las peluquerías, las estéticas, las quinielas, las actividades deportivas individuales, las salidas recreativas con circulación, además gimnasios, natatorios, actividades de culto, los trabajadores de casas de familia, las entidades financieras, lugares de pago y todos aquellos rubros que tenían flexibilización del COE central al 11 de septiembre. Todas estas actividades de acuerdo a los protocolos que están vigentes. El lunes 28 de septiembre ya se habilita la atención normal en los bancos, que venían atendiendo con turnos, así que atención normal en bancos y además la administración en los 3 niveles del Estado y el funcionamiento de los tribunales. No van a estar habilitadas ni salidas sociales, reuniones sociales y familiares, ni tampoco la permanencia o las reuniones de las personas en los espacios públicos de la ciudad.